No, sí, a mí sí me sale grabando. En todo caso, le digo para esperar un rato. Ana Karina, una consulta. Ya estamos al aire. Ya, ya se está grabando, ¿verdad? Sí, iniciamos. Ya. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUS pone a tu alcance la biblioteca virtual, que busca brindar servicios digitales de acceso abierto en temas especializados sobre justicia, derechos humanos, integridad y lucha contra la corrupción. Para acceder a nuestro catálogo en línea de la biblioteca y a nuestras guías temáticas, tienes 2 manuales y tutoriales a tu disposición que te permitirá tener acceso a recursos de información como libros, informes, material audiovisual, normas legales, revistas tanto nacional como internacional, así como publicaciones elaboradas y coeditadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para apoyar el desarrollo académico de la comunidad educativa del sector. Ya lo sabes, la Biblioteca Virtual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está al servicio de toda la ciudadanía. Si tienes dudas y consultas, puedes escribirnos a biblioteca@minjus.gov.pe. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Muy buenas tardes con todos y cada uno de nuestros participantes. Hoy, 4 de diciembre del año 2024, tenemos el agrado de iniciar una nueva edición de nuestro programa Los miércoles en gestión pública. Mi nombre es Denise Martínez y tengo el gusto de darles la bienvenida a la conferencia del día de hoy. El tema es la práctica de la integridad en la gestión pública, creación de valor público, a cargo de nuestro experto Carlos Mario Velarde Bazán. En nombre de la licenciada Jimena Pinto Lafuente, le damos la más cordial bienvenida. De manera breve, le daremos el pase a nuestro ponente con la finalidad de que les haga llegar su saludo a todos los participantes. Adelante, Carlos Mario. Perdón, disculpe que estaba con el audio apagado. Muchísimas gracias, estimada Denise. Muchísimas gracias al Centro de Estudios por invitarme a participar nuevamente y por primera vez en los miércoles de gestión pública. A mí me hace sentir muy contento de que pueda tener esta oportunidad de compartir estas reflexiones que les voy a presentar el día de hoy a nuestros colegas y a nuestras colegas que se han conectado a la conferencia, a las cuales les envío un cálido saludo. Muchísimas gracias, Carlos Mario. Vamos a dar lectura a tu reseña para que nuestros participantes conozcan el perfil y toda tu experiencia. Cuando nos preguntamos quién es Carlos Mario Velarde Bazán, decimos de él que es un destacado experto en gestión pública con una sólida formación académica y una vasta experiencia en el sector. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo su licenciatura en filosofía y ha complementado su formación con estudios de maestría en filosofía en la misma institución. En el ámbito profesional, ha ocupado cargos relevantes en diversas instituciones del Estado peruano. Recientemente, como director de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, desarrollando proyectos de colaboración con agencias de cooperación y entes rectores de políticas públicas para desarrollar cursos y programas de especialización. También ha sido coordinador
de los programas de especialización en integridad y lucha contra la corrupción en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde también participó en la elaboración del primer modelo de integridad institucional y en la evaluación de su implementación con la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, ha desarrollado diferentes consultorías para la Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ, para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, entre otras entidades, en busca de la promoción de la ética e integridad como valor fundamental para el desarrollo. El día de hoy, el señor Carlos Mario Velarde nos compartirá su visión y conocimientos. Por lo tanto, ello será de gran valor para todos nosotros. Queremos recordar a nuestros participantes que el doctor Carlos Mario Velarde Bazán nos está compartiendo el material que hoy expondrá para todos nosotros. Los invitamos a permanecer hasta el último momento de nuestra conferencia. Adelante, Carlos Mario, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Denise. Muchas gracias por tu amabilidad en la presentación que has hecho de mi experiencia. Y solamente decir que todavía sigo siendo coordinador del programa de especialización en integridad y lucha contra la corrupción del MINJUS en su 5ª edición, y varios de los alumnos y alumnas de dicho programa se han conectado el día de hoy para compartir esta conferencia, a los cuales saludo de manera especial. Voy a compartir mi presentación, si me lo permites. A ver, vamos a ponerlo aquí, acá está. Perfecto. Bueno, he decidido colocar una paleta de colores un tanto vivas y llamativas, precisamente para poder captar un poquito mejor el interés y la atención del público que nos escucha el día de hoy, dada la hora. Es una hora siempre complicada, a las 3 de la tarde, porque siempre estamos regresando de almorzar y ustedes saben muy bien que la digestión a veces trae sus consecuencias. Pero aún así, me alegra mucho saber de que casi 1000 servidores y servidoras están conectados y conectadas a esta conferencia para reflexionar juntos sobre la importancia de la integridad en la gestión pública y cómo generar valor a través de una gestión íntegra y transparente, por supuesto, ¿no? Y para comenzar, siempre me gusta recordar que todos los temas de integridad o vinculados a la integridad pública tienen su raíz, tienen su contexto en el tema de la ética, y la ética está muy relacionada a 3 aspectos fundamentales de la vida. El primer aspecto es el anhelo de la vida plena, es decir, esta disposición que tenemos todos los seres humanos a buscar nuestra felicidad, nuestra realización personal, a poder encontrar ese espacio en el que podamos sentirnos satisfechos y satisfechas de nuestra vida. Y esta construcción de esta vida plena se da mediante fundamentalmente la toma de decisiones. Es decir, nosotros diseñamos un plan, un proyecto, y en función de ese plan o de ese proyecto de vida es que comenzamos a decidir qué acciones nos van a conducir más y mejor a la realización de dicho plan o proyecto. Pero elegir no siempre es sencillo, elegir no siempre es fácil. A veces podemos errar en la toma de decisiones, a veces podemos confundirnos un poquito respecto de qué camino tomar para poder lograr nuestras metas, nuestros propósitos. Y entonces es ahí donde entra la ética. La ética nos ofrece criterios, nos ofrece valores, nos ofrece orientaciones para poder discernir de manera adecuada cuál es el camino, cuál es la decisión, cuál es la elección que debo tomar para conducirme en el camino de mi autorrealización, ¿no? Y no precisamente eligiendo lo contrario, no precisamente eligiendo aquello que me va a distraer, que me va a llevar por otro lado distinto de mi felicidad, de mi autorrealización. Este sentido de la autorrealización y de la felicidad es muy importante porque
Cuando nosotros nos sentimos plenos y nos sentimos satisfechos con la vida que hemos construido, estamos más dispuestos, estamos en una mejor disposición para entregar lo mejor de nosotros a los demás y para poder hacer mejor las cosas que van a impactar en las otras personas con las que nos relacionamos. Por eso, el anhelo de vida plena es fundamental en el desarrollo de la vida humana y con una perspectiva ética sobre todo. El segundo aspecto es con y para otros. La ética tiene que ver con la forma en cómo construimos buenas relaciones, relaciones que le den valor a nuestra vida, ¿no? Y también que seamos nosotros capaces de construir y brindar lo mejor de nosotros para que las otras personas puedan obtener satisfacción, puedan obtener una mejor perspectiva de las cosas en la medida en que nosotros somos capaces de ofrecer lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, el con y para otros tiene que ver con la forma en cómo construimos buenas relaciones, relaciones sanas, relaciones de bienestar, pero también relaciones de justicia, relaciones de respeto, relaciones de equidad, para que podamos convivir en un contexto en donde todos nos sintamos seguros, confiados y podamos juntos y juntas sacar adelante nuestra vida personal, pero también nuestros proyectos colectivos. Finalmente, la ética tiene que ver con las instituciones, pero con las instituciones justas. Es decir, buscamos a través de la ética que las instituciones cumplan su misión de brindar servicios, de garantizar derechos, de tratar a los ciudadanos y a las ciudadanas como iguales siempre ante la ley y, por supuesto, generar las mejores condiciones de vida posible para todas las personas, de tal manera que con los bienes y con los servicios que generan las instituciones, las personas podamos tener mejores condiciones para sacar adelante nuestra vida personal y nuestra vida colectiva. Por eso la ética tiene estos tres componentes o tres aspectos fundamentales: la forma en cómo construimos nuestra vida personal, nuestro carácter moral, la manera en cómo queremos ser recordados y recordadas, la forma en cómo construimos relaciones de mesura, de respeto, ¿no? En donde tengamos claros cuáles son los límites, pero también con un sentido de responsabilidad para poder aportar lo mejor de nosotros a los demás. Y finalmente, con la forma en cómo construimos instituciones que brinden buenos servicios a la población y garanticen mejores condiciones de vida para todos y para todas, ¿no? En ese sentido, es bueno recordar, ¿no?, adentrándonos ya un poquito más en lo que respecta a la ética pública y la integridad pública, ¿no?, que cuando ejercemos un servicio civil no podemos dejar de lado, tener en consideración que todos los que trabajamos en el Estado, todos los que estamos al servicio de nuestro Estado, de nuestra administración pública, somos trabajadores para servir a la nación. Somos trabajadores y trabajadoras que nos ponemos a disposición de nuestro país para servirlo de la mejor manera posible, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra energía, con nuestro conocimiento, nuestro saber y nuestra experiencia. Por lo tanto, tal como dice el artículo 39 de la Constitución Política de nuestro país, todos los servidores, todas las servidoras públicos estamos al servicio de la nación. Y en ese sentido, vinculado a la integridad y específicamente a un elemento central de la integridad pública que tiene que ver con el manejo y la gestión de nuestros intereses personales en el ejercicio de la función pública, tenemos en la ley del Código de Ética en la Función Pública un principio, un deber y una prohibición que siempre debemos considerar. El principio es el principio de probidad y nos indica que todo servidor o servidora público debe procurar satisfacer el interés general, desechando todo provecho o ventaja personal para sí o para terceros. El deber que debemos siempre tener en cuenta en nuestras funciones es que
como servidores públicos, debemos demostrar independencia a nuestras vinculaciones personales, políticas, económicas o de cualquier otra índole. Y la prohibición está vinculada a que aceptemos situaciones en cuyo contexto nuestros intereses personales o laborales o económicos o financieros pudieran entrar en conflicto con los deberes y las funciones de nuestro cargo. Tanto el principio de probidad como el deber de neutralidad, así como la prohibición ética de mantener intereses en conflicto, nos indican la ruta para poder identificar y gestionar nuestros conflictos de intereses. Y este es un elemento clave, es un elemento central de la integridad pública, porque precisamente la integridad pública, tal y como está definida por la Secretaría de Integridad Pública, el ente rector de nuestra Política Nacional de Integridad, la integridad precisamente está asociada a la actuación coherente con los valores de la ética pública para poder precisamente usar los poderes y los recursos que se le han confiado al Estado para los fines que han sido dispuestos, ¿no es cierto? Asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general y a la generación de valor público. Entonces, la integridad pública es actuar en base a la ética pública o a los principios de la ética en la función pública, es hacer un buen uso de los recursos y del poder público que se nos ha encomendado para servir de manera adecuada a la ciudadanía, generando valor público con nuestro trabajo. Entonces, fíjense ustedes, el valor público es un elemento central de la definición de integridad. Es decir, no podemos actuar con integridad, ¿no?, en nuestra función, en el ejercicio de nuestra función como servidores o servidoras del Estado, si es que no buscamos permanentemente defender el interés general y generar valor público, ¿no? Entonces, el valor público está asociado a la finalidad de la gestión pública, está asociado a los fines de la función pública, ¿no? ¿Y qué implica el valor público? Servicios brindados a la población, resultados favorables para su bienestar y confianza de la población. Estos son los tres aspectos que están íntimamente relacionados con el desarrollo del valor público, ¿no? Tal como lo dice la propia Secretaría de Integridad en su guía de conceptos y aplicaciones. Entonces, ¿cómo es que nosotros, a través de la gestión pública, ¿no?, a través de los actos que desempeñamos en la administración pública, en el ejercicio de nuestras labores administrativas, funcionales, directivas, etcétera, cómo es que en cada uno de esos actos de nuestro trabajo generamos valor público, ¿no? En primer lugar, teniendo en consideración que la gestión pública, y especialmente la gestión pública en la lógica de procesos, genera cadenas de valor, genera una cadena de valor. Y esta cadena de valor está representada precisamente en objetivos dispuestos en la administración pública, en nuestras entidades. Pensemos en nuestras entidades donde nosotros brindamos nuestros servicios, ¿no? ¿Cuáles son aquellos objetivos que nuestra entidad ha dispuesto como objetivos prioritarios, ¿no? El desarrollo de insumos, el establecimiento de insumos, la disposición de insumos que permitan generar un conjunto de actividades y de acciones y de procedimientos con los cuales vamos a desarrollar determinados productos. Productos en términos de bienes, en términos de servicios, en términos de regulaciones, que finalmente esperamos generen un resultado o muchos resultados. Los resultados son precisamente el impacto de nuestro trabajo. Los resultados son precisamente aquello que está asociado con la generación de valor
público. Por eso, la gestión pública y la gestión pública desde una perspectiva o desde una lógica de procesos involucra desde un inicio el desarrollo de una cadena de valor. Una cadena de valor porque hay una lógica concatenada en la que los objetivos, mediante los insumos necesarios, mediante el diseño de actividades, acciones, procedimientos, generan productos con los cuales vamos a satisfacer una necesidad pública, vamos a tratar de resolver un problema público y vamos a intentar impactar de manera positiva en la vida de las personas, ¿cierto? Entonces, a modo de ejemplo únicamente, ¿no? Fíjense ustedes, ante una demanda o un problema público, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la cadena de valor? Digamos, el problema público identificado es la alta inseguridad ciudadana, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Estableciendo una política nacional multisectorial de seguridad ciudadana. Si tenemos la demanda o el problema público de la alta inseguridad ciudadana, ¿no? Y por lo tanto nuestros objetivos van a estar asociados a disminuir la inseguridad ciudadana o a incrementar la seguridad ciudadana. Los insumos van a ser, por ejemplo, los planes de seguridad que vamos a tener que diseñar, el presupuesto que vamos a tener que asignar para poder implementar el plan, las maquinarias, los equipos, los implementos, los pertrechos, por ejemplo, para la Policía Nacional, para que pueda intervenir adecuadamente, los recursos humanos, ¿no? Recursos humanos capacitados, recursos humanos en cantidad suficiente y necesaria, y, por supuesto, los materiales para el mantenimiento, sobre todo de los dispositivos que se necesitan para intervenir en situaciones de inseguridad. Las actividades van a ser, por ejemplo, el patrullaje policial, ¿no? Por sector, el patrullaje municipal por sector, el mantenimiento de los vehículos para el patrullaje, la asistencia administrativa, la capacitación, ¿no? Para las organizaciones vecinales y también para las comisarías, ¿no? La comunidad genera, ¿no? Acciones de prevención en el marco de los planes de seguridad ciudadana. Hay operaciones organizadas por cada una de las comisarías en las que se han priorizado las acciones del plan, ¿no? Hay el mantenimiento de los vehículos, hay el acceso a los sistemas policiales de otras entidades, ¿no? Hay una interconectividad en ese sentido que favorece tener información interconectada, interoperable, ¿no? Que permite saber con mayor precisión cómo se mueve, por ejemplo, el delito en nuestra ciudad, ¿no? Para hablar de Lima, ¿no? Pero podríamos hablar de cualquier otra ciudad, y así podemos relatar más actividades, ¿no? Más actividades que están vinculadas a precisamente el desarrollo de los productos, ¿no? Los productos básicamente son el patrullaje, ¿no? Un sistema de patrullaje más efectivo, una comunidad organizada, ¿no? A favor de la seguridad ciudadana, operaciones policiales efectivas para reducir los delitos y las faltas, las comisarías con condiciones fortalecidas, ¿no? Para el servicio a la comunidad y unidades especializadas con condiciones básicas para poder operar. El resultado específico que vamos a obtener con estos productos es la reducción de faltas que afectan la seguridad ciudadana y el resultado final va a ser el incremento de la seguridad ciudadana, ¿no? Esto es una cadena de valor, a modo de ejemplo, en lo que respecta digamos, a la atención del problema ciudadano, que es la alta inseguridad ciudadana. Lo que quiero reflejar con esto, lo que quiero decir, es que la gestión pública, ¿no? La gestión pública genera
a través de objetivos, insumos, actividades y productos y resultados, una cadena de valor que termina en la mejora de las condiciones de vida de la población, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de gestión pública, siempre es importante tener en cuenta que la gestión pública es un factor, ¿no? Complementario en el desarrollo de la política pública, ¿no? Y la política pública al mismo tiempo es complementaria en el desarrollo de la gestión pública. La gestión pública tiene que ver con la forma en cómo ejercemos el poder público para satisfacer la demanda y las necesidades de la población a través de insumos, procesos y productos, como ya lo he mencionado. Estos productos, ¿no? Estos productos logrados, desarrollados mediante la gestión, se traducen en resultados e impactos que tienen que ver con precisamente el desarrollo de la política pública, ¿sí? De tal manera que para lograr políticas públicas efectivas, para lograr políticas públicas adecuadas que generen valor, necesitamos de una gestión pública efectiva, eficiente, eficaz, pero sobre todo de una gestión pública transparente e íntegra, de una gestión pública comprometida con su labor, con su trabajo, en cada uno de los niveles, en cada una de las actividades, ¿no? En cada una de las responsabilidades que nos toca asumir dentro de esta cadena de valor. Los servidores públicos juegan un papel fundamental, son quienes operan esta nave llamada gestión pública con su empatía, con su compromiso, con su sentido de responsabilidad, con su sentido del cumplimiento. Acuérdense, los que me han escuchado en otro momento, que la integridad es fundamentalmente cumplir con nuestra palabra, la integridad está asociada a cumplir con nuestros compromisos, por lo tanto, actuar con integridad implica, en el contexto de una gestión pública eficaz, eficiente y efectiva, que podamos como servidores cumplir con aquello que nos corresponde hacer en este contexto de la gestión, ¿no? Que podamos cumplir de manera efectiva con los plazos, con la calidad que se espera de nuestro trabajo, ¿no? Con el compromiso que nosotros explícitamente hemos asumido al asumir una determinada función, un determinado puesto en la administración pública, ¿no? Entonces, la gestión pública con integridad va a impactar, ¿no? Mucho mejor en el desarrollo de políticas públicas que garanticen mejores resultados y mejores impactos para la población, ¿no? En ese sentido, si la gestión pública está rodeada más bien de riesgos, ¿no? Si la gestión pública está asediada por aspectos desfavorables, ¿no? Que la podrían contaminar como virus, ¿no? Como virus bajo la forma de precisamente irresponsabilidad, bajo la forma de falta de compromiso, bajo la forma de mal manejo de la información privilegiada, ¿no? Bajo la forma de buscar obtener ventajas o beneficios indebidos durante el desarrollo del trabajo, ¿no? Bajo la forma de el acoso o el hostigamiento en el puesto de trabajo, en el centro de trabajo. Si estas formas, si estas prácticas virulentas afectan y enferman a la administración pública, ¿no? Y contaminan la gestión pública, el efecto va a ser, pues, que los ciudadanos y ciudadanas no van a obtener los resultados que esperan de las políticas y no van a haber cambios en su condición de vida, no van a haber cambios en su situación, no van a haber sus derechos protegidos, garantizados, ¿no? Y por lo tanto va a aparecer el enojo, la tristeza, el desencanto
Y finalmente todo esto se va a traducir en dos palabras: desconfianza y deslegitimidad del poder público. Entonces, nunca nos olvidemos, por lo tanto, que en este sentido, ¿no?, nosotros, para poder, ¿no?, operar, ¿no?, de una manera efectiva en el desarrollo de esta cadena de valor dentro de la gestión pública, debemos tener en cuenta y debemos tener muy presente cuáles son los procesos en los cuales nosotros estamos insertos, ¿no?, para poder justamente desarrollar de manera mucho más cabal y mucho más específica nuestra labor. A veces estamos, digamos, participamos, ¿no?, de una manera mucho más activa en los procesos operativos o en los procesos misionales de nuestra entidad, aquellos que generan estos servicios y estos bienes como parte de la misión de la entidad. A veces nos encontramos más bien vinculados a los procesos de soporte, que son todos aquellos que brindan las condiciones suficientes para que la entidad pueda desarrollar su misión, ¿no?, de manera adecuada. En cualquiera de los, podemos también estar en otro tipo de procesos, en procesos estratégicos, por ejemplo, ¿no?, en el ámbito más directivo de las instituciones de la administración pública. En cualquier caso, necesitamos siempre saber en qué proceso nos ubicamos dentro de la entidad para poder ubicar mejor en qué parte de la cadena de valor se sitúa nuestro trabajo y poder encontrar un sentido mucho más específico y concreto a lo que hacemos. Bueno, en ese sentido, y ya para ir finalizando esta presentación y más bien quedar atento a sus preguntas y a sus comentarios, que siempre me parece que es como que la parte más significativa de estas conferencias, debemos preguntarnos qué es el valor público, ¿no? Yo ya he mencionado algunas de sus características, pero el valor público en realidad eh, es un concepto central de la administración pública y de la gestión pública que, digamos, apareció con una mayor fuerza, ¿no?, hacia fines de la década de los 80 perdón, hacia mediados de la década de los 90 e inicios ya de la década del 2000, ¿no? Y nos indica que el valor público está asociado al impacto positivo que generan las instituciones y los servicios públicos en la sociedad, ¿no? Esto es satisfacer las necesidades colectivas, las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y promover el bienestar general. Si ustedes notan, ¿no?, la definición básica de valor público está muy, pero muy asociada a la definición básica de integridad pública, ¿no? Es decir, la medida que nosotros actuamos con un sentido del cumplimiento, de la responsabilidad, de la coherencia, ¿no? Y por supuesto de la autonomía moral, ¿no? Vamos a poder generar, ¿no?, esta satisfacción que requieren los ciudadanos, ¿no?, de nuestro trabajo. En ese sentido, el valor público se basa en la idea de que las acciones del Estado deben estar orientadas precisamente a crear beneficios tangibles y también beneficios intangibles para los ciudadanos y ciudadanas, contribuyendo al desarrollo económico, social y cultural. A mí, en lo particular, siempre me gusta decir que el valor público, de manera muy específica y muy concreta, está más bien asociado a la satisfacción, al uso del servicio por parte del ciudadano y su satisfacción con el uso del servicio. Es decir, si nuestro trabajo en esta cadena de valor contribuye a generar productos que son fundamentalmente servicios, ¿no?, para la gente, si estos servicios llegan de manera efectiva a los ciudadanos y a las ciudadanas, si estos servicios llegan de manera oportuna y los ciudadanos pueden gozar de estos servicios en el tiempo en el que los necesitan, ¿no?, si estos servicios cumplen
con ciertos criterios básicos de calidad, que no es otra cosa que la satisfacción del usuario con el producto, es decir, que los ciudadanos se sientan satisfechos con el servicio brindado. Si cumple con estos requisitos, entonces estamos generando valor público, estamos generando un impacto positivo en la vida de la gente. Y con esto, por supuesto, estamos contribuyendo al desarrollo de nuestro país, ¿no? Por eso, las características del valor público están, como ya lo he mencionado, en la satisfacción, en primer lugar, de las necesidades colectivas, ¿no? Por ejemplo, la construcción de infraestructura vial que conecte a comunidades aisladas, ¿no? A comunidades rurales, mejorando su acceso a mercados y a servicios básicos. Ya con ello se estaría generando un importante valor público, se estaría mejorando las condiciones de vida de estas comunidades para poder dinamizar sus economías, para poder acceder a mejores servicios públicos, como por ejemplo pueden ser los servicios de salud, los servicios de justicia o de acceso a la justicia o de educación. Una carretera hecha en el tiempo oportuno, ¿sí? Hecha con un sentido de calidad, ¿no? Que no se, que no se deteriore a la primera lluvia, digamos, es un gran factor de valor público, especialmente para las comunidades que lo requieren y que lo necesitan, ¿no? Otra característica del valor público es la legitimidad y el apoyo ciudadano. El valor público se fortalece cuando las decisiones y las acciones gubernamentales cuentan con el respaldo de la población, lo que implica la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Cuando nosotros generamos un servicio o generamos una cadena de valor, ¿no? Un proceso que está siendo llevado a cabo con transparencia, con rendición de cuentas, con integridad, ¿no? Con un elevado compromiso público, lo que vamos a generar es adhesión del ciudadano o de la ciudadana, ¿no? El ciudadano va a querer participar, va a querer involucrarse, ¿no? Va a querer ser parte del proceso, ¿no? Y ese ser parte del proceso puede convertirlo en un agente vigilante para que brinde alertas de riesgos de incumplimiento o de riesgos que afectan la integridad en el desarrollo del servicio o riesgos de operatividad, ¿no? O de cualquier otra índole, ¿no? Cuando el servicio se desarrolla con una orientación al valor, los ciudadanos se convierten en aliados y por lo tanto legitiman el proceso y legitiman el servicio. ¿Y eso cómo impacta? Impacta en la reducción de tiempos, impacta en una mayor eficiencia de los recursos, impacta en la legitimidad de nuestro trabajo, ¿no? ¿A quién no le gusta trabajar para la gente y que la gente reconozca su esfuerzo, su labor? Quizás no sea lo más importante, pero no deja de ser importante sentir que nuestro trabajo es apreciado y es valorado por la población. Entonces, la adhesión ciudadana, la generación de confianza por parte de la población en el trabajo que desempeñamos está muy asociado a cómo desarrollamos el proceso para generar servicios con valor público. Los resultados de los servicios van a ser más sostenibles, ¿no? En ese sentido, la generación de valor público no solo busca resultados inmediatos, aunque sí los busca, ¿no? No podemos dejar de atender las necesidades inmediatas de la población, pero sobre todo busca impactos a largo plazo, impactos que se puedan sostener, que se puedan, mantener y sostener en el tiempo, ¿no? En el caso de la construcción de infraestructura vial que mencionaba hace unos momentos, ¿no? Y lo digo por conocimiento de causa, ¿no? Yo he trabajado hasta hace poco en un proyecto
inversión pública transparente, que justamente trataba de fortalecer la integridad en la ejecución de obras públicas, ¿no? Y cuando me ha tocado ir a supervisar, a mirar, ¿no?, el desarrollo de cierta infraestructura vial, que con mucha inversión y con mucha necesidad de la población se construye una carretera que a la primera lluvia fuerte se destroza por completo. Eso quiere decir que ese proyecto no era sostenible, no había sido llevado a cabo con un criterio de precisamente sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo, y de que algo ha fallado en el proceso de la ejecución de esa obra, ¿no? Y entonces, claro, la pregunta es, ¿qué es lo que falló? ¿En qué fase del proceso se dieron situaciones que afectaron el desarrollo oportuno de esta infraestructura vial? Y por supuesto, es importante saber encontrar las responsabilidades para poder generar aprendizajes y disuadir, ¿no?, malas prácticas en el futuro. La equidad, finalmente, es un rasgo característico del valor público. Las instituciones públicas deben garantizar que los beneficios generados sean distribuidos de manera justa, que reduzcan las desigualdades y favorezcan a los sectores más vulnerables. La priorización de los proyectos que van a impactar en la mejora de la calidad de vida de la población empieza o debería empezar siempre desde una perspectiva de integridad y de valor público en la población más vulnerable, en la población que más necesita el servicio, en la población que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Si no hay esta visión, difícilmente vamos a poder generar servicios que fomenten la justicia, la igualdad y sobre todo la equidad. Muchísimas gracias, colegas. Yo ahora más bien quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Mario. Tenemos efectivamente, primero, comentarios reconociendo tu valiosa ponencia, agradeciéndote plenamente por ello. Tenemos varias preguntas. Vamos a dar lectura a alguna de ellas, por favor. La primera pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Cuáles considera usted que son las herramientas o estrategias más importantes o relevantes que se está tomando en cuenta actualmente para promover la prevención de la corrupción en las entidades públicas? Muchas gracias por la pregunta, Denise, y a la colega o el colega que la hizo. Yo creo que hoy día, precisamente me tocó participar en la mañana en un foro muy significativo organizado por la Cancillería. Justo me tocó participar con un colega, el cual conozco hace muchos años, de la Secretaría de Integridad Pública, y notaba en el relato de mi colega de la Secretaría de Integridad Pública los muchos esfuerzos que se viene haciendo desde esta Secretaría para implementar políticas más efectivas en la lucha contra la corrupción. Claro, desde la lógica de la integridad, sabemos muy bien que estas políticas son fundamentalmente preventivas, ¿no?, o buscan ser preventivas más que reactivas. Entonces, el desarrollo del modelo de integridad público es, en principio, una de las políticas más importantes que se viene implementando ya en una buena parte de entidades de la administración pública a nivel nacional, y que significa una política focalizada en las instituciones para robustecerlas y generar mejores condiciones institucionales para prevenir y también para luchar frente a la práctica de la corrupción. Dentro de este modelo de integridad, el componente número 2 de gestión de riesgos que afectan a la integridad es, sin lugar a dudas, un componente crítico en la lucha contra la corrupción, porque una cosa es luchar contra un fenómeno que uno no conoce,
acordémonos del COVID-19, ¿no? Cuando ocurrió el COVID-19, lo que más nos impactó fue que no sabíamos nada del COVID-19 y por lo tanto el COVID-19 tuvo tan alto impacto negativo, ¿no? Entonces, una cosa es enfrentarnos a un fenómeno negativo que no conocemos cómo opera, cómo funciona, y otra cosa es enfrentarnos a un fenómeno negativo que ya hemos identificado algunas de sus características y algunos de sus elementos para poderlos contener, para poderlos controlar, para poderlos prevenir y evitar que ocurran o evitar que su impacto sea mayor. Esa es la lógica de riesgos que afectan a la integridad pública y yo creo que en ese sentido nuestro Estado está avanzando en incorporar estos elementos del modelo de integridad, como la gestión de los riesgos o el desarrollo de códigos de conducta ética que regulan mejor las conductas de los servidores, la plataforma digital única de denuncias que permite denunciar de una manera mucho más eficiente, ¿no? Las malas prácticas y los actos de corrupción, solo por decir algunos, ¿no? De los avances que creo que vamos teniendo como país en la lucha contra la corrupción. Gracias. Siguiente consulta. ¿Qué políticas públicas han sido más efectivas en Perú u otros países para integrar el enfoque de integridad en la gestión pública? Bueno, digamos, en el Perú es un poquito lo que estaba comentando hace un ratito, ¿no? Creo que el modelo de integridad, ¿no? Es el principal aporte que le ha hecho la Política Nacional de Integridad a nuestro país, ¿no? A nuestras instituciones públicas, por lo que es, digamos, es un instrumento de gestión de buenas prácticas institucionales, ¿no? Que busca fortalecer a las entidades para prevenir la corrupción y enfrentar la corrupción también, como lo decía hace un momento. A nivel internacional, tenemos algunos casos bien interesantes, ¿no? Yo recuerdo que cuando, en el año 2008, cuando comencé a trabajar de manera más decidida en estos temas, ¿no? De la ética pública y la prevención de la corrupción, comenzaba a revisar precisamente buenas prácticas y recuerdo una de Colombia que se llamaba Islas de Integridad, ¿no? Así como aquí en el Perú en aquellos tiempos aparecieron las islas de eficiencia, no sé si recuerdan ustedes, que eran como que esas entidades protegidas a las, ¿no? En las cuales se invertía recursos, ¿no? Se invertía innovación y una serie de factores que hacían que esas instituciones funcionen de manera mucho más efectiva y más eficiente en la provisión de sus servicios. Así también en Colombia eran las islas de integridad, ¿no? Se priorizaban algunos servicios públicos básicos como la educación, por ejemplo, o la salud, y en el ámbito de la gestión institucional de estos servicios se implementaban medidas muy, pero muy concretas de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana y de fortalecimiento de los valores de los servidores públicos, ¿no? Y entonces se convertían en islas de integridad porque eran entidades que funcionaban de manera más eficiente como producto del desarrollo de estas medidas, ¿no? Establecidas, ¿no? Eh, eh, Solo por decir una, aquí no más cerquita, pero podríamos hablar también del sistema finlandés, que durante muchos años ha tenido un impacto muy positivo a nivel mundial, colocando a Finlandia durante mucho tiempo como el país con menos índice de percepción de la corrupción a nivel mundial, ¿no? Y esta política finlandesa consistía en algo que en el Perú conoceríamos como saber hacer roche público, ¿no? La política finlandesa consistía en denunciar las malas prácticas y generar incentivos para la denuncia de las malas prácticas de manera, digamos, entre pares, ¿no? Yo veo, Denise, que tú estás haciendo algo indebido, ¿no? Algo que no es correcto, yo soy tu colega, entonces yo te digo, oye, Denise,
lo que estás haciendo no está bien, no es correcto, ¿no? El código de conducta dice esto. Entonces tú escuchas, dices, bueno, voy a tratar de no volverlo a hacer, pero lo vuelves a hacer, ¿no? Porque te olvidaste o lo que fuese. Entonces ya ahí yo ya no me acerco a ti, sino me levanto delante de toda la oficina del centro de estudios y digo, oye, Denise, deja de hacer eso que estás haciendo, que es indebido y no está bien, para que todos escuchen, ¿no? Ese es el roche público. Entonces, eso terminó por constituirse en una política súper efectiva para disuadir las malas prácticas, eso que nosotros conocemos aquí en el Perú como las prácticas cuestionables o las inconductas funcionales, ¿no? Reduciendo, ¿no? Reduciendo significativamente estas malas prácticas y más bien dando paso a una nueva conciencia que se fue cimentando como una conciencia de integridad, de ética, ¿no? De servicio efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Se me vienen a la mente ahorita estas dos políticas internacionales de manera muy rápida. Gracias. Nos consultan lo siguiente, estimado Carlos Mario. ¿Cuál es la diferencia, perdón, qué papel juegan las sanciones en la promoción de la integridad y cómo se equilibra esto con la prevención y educación ética? Eso es muy importante, es fundamental. Así como invertimos mucho en la prevención y en la sensibilización, ¿no? Y en el fortalecimiento de la capacidad del discernimiento ético, también tenemos que invertir en la sanción. La sanción es también un mecanismo preventivo, porque cuando hay sanción efectiva de las malas prácticas o de los delitos, lo que hace es generar una conciencia disuasiva en las demás personas para que no cometan eh, un delito similar o una inconducta funcional similar, ¿no? Una mala práctica, ¿no? Si yo, eh, después de que te he hecho el roche público, Denise, y tú finalmente no quieres cambiar tu mala práctica y yo te denuncio, ¿no? De manera formal ante la instancia correspondiente, y entonces se te da una sanción, ¿no? Una suspensión, una destitución, ¿no? O lo que fuese. Entonces, los demás van a saber de que eso no hay que hacer, porque si no, se exponen a esa sanción. Entonces, la sanción es muy importante, no solamente porque se restituye, ¿no? Una afectación, sino también porque se genera un mecanismo disuasivo para las demás personas que están en el entorno en el que se está desarrollando la mala práctica o el delito. Gracias. La siguiente consulta. Asimismo, en el marco de la creación de valor público, ¿de qué manera las prácticas de integridad generan valor público en términos de eficiencia y equidad? Perdón, Denis, ¿puedes repetirme la pregunta que hubo un pequeño corte? En el marco de creación de valor público, ¿de qué manera las prácticas de integridad generan valor público en términos de eficiencia y equidad? Bueno, en realidad, en realidad, como lo he tratado de comentar en la presentación, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo con un alto sentido del compromiso y del servicio público y al mismo tiempo con idoneidad, ¿no? Es decir, estando capacitados, ¿no? Plenamente para el trabajo que estamos realizando, eh, y lo hacemos dentro de los plazos, ¿no? Y dentro de los compromisos asumidos, evidentemente, este tipo de actuación es un tipo de actuación íntegra. Estoy describiendo un tipo de actuación íntegra. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo así, entonces, evidentemente, el resultado va a ser un resultado positivo, ¿no? Va a haber un resultado positivo. Claro, si es que todos los que nos encontramos en esta cadena de valor actuamos de la misma manera, ¿no? Y si somos capaces también de controlar
las posibles situaciones de crisis que se puedan dar producto del incumplimiento de algún agente que forma parte de la cadena, ¿no? Y somos capaces de suplir el error o la deficiencia, ¿no? O la falta de integridad inclusive de algunos colegas. Si nosotros asumimos nuestro compromiso de esta forma, el resultado va a ser un resultado óptimo, va a ser el resultado de un producto de calidad, ¿no? Y ese producto de calidad va a poder ser dispuesto para los ciudadanos y para las ciudadanas, y por lo tanto su vida va a cambiar, su vida va a mejorar, sus condiciones de vida se van a ver mucho más fortalecidas, ¿no? Con mayor equidad, con mayor inclusión, con más derechos en general, ¿no? Entonces sí hay una relación directa entre la práctica de la integridad y la generación de valor público. Hoy día, precisamente en la mañana, yo comentaba que muchas de las cosas, si no todas las cosas que, en la que nos va mal, ¿no? Están asociadas a situaciones en las que no hemos actuado con integridad, ya sea en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral, funcional, ¿no? Es decir, cada vez que hacemos las cosas de manera contraria a la práctica de la integridad, vamos a generar una situación de daño, vamos a generar una situación desfavorable, ¿no? Y nos va a ir mal. Y nos va a ir mal en términos personales, pero también en términos funcionales, ¿no? Por eso la integridad sí está muy asociada a la efectividad y a la generación de valor público. Gracias, Carlos Mario. También nos consultan lo siguiente. ¿Cómo se puede garantizar que las iniciativas de integridad sean sostenibles en el tiempo, independientemente de los cambios políticos o administrativos? Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, Denise, digo específicamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y me voy a permitir hablar de la experiencia de nuestro ministerio, con mucha humildad, ¿no? Y con mucho cariño también, ¿no? Cuando nosotros iniciamos este proceso de formulación del primer modelo de integridad institucional en el país, fue en el año 2013, y se implementó en el año 2014, ¿no? Hasta el año 2019, creo que se terminó de implementar este primer modelo de integridad institucional. Lo que nosotros hicimos fue desarrollar un modelo que busque la transformación de la cultura organizacional. Todavía no pensábamos en el cumplimiento, sino más bien en el cambio cultural y en el cambio conductual. Son dos aspectos: cambio de comportamientos de los servidores y cambio en la cultura organizacional, en donde los valores institucionales estén definidos de una manera muy clara y que sean comunicables y que sean medibles y que por lo tanto sean expresables en comportamientos concretos en los servidores y servidoras de nuestra institución, del ministerio, ¿no? Cuando inició este proceso de implementación del modelo de integridad, yo recuerdo mucho que en la primera fase, entre el 2013 en realidad al 2016, hubo como más o menos 6 ministros o 7 ministros, ¿no? En el Ministerio de Justicia. Y por lo tanto hubo también el mismo número de secretarios generales ¿no? y de altas autoridades. Pero el modelo se mantuvo. Y el modelo se mantuvo porque hubo el involucramiento muy, pero muy efectivo de los mandos medios, quienes ejercen un liderazgo estratégico muy importante en las organizaciones públicas, que fueron aquellos que mantuvieron el desarrollo de las actividades del modelo y se sintieron agentes protagónicos en el desarrollo de ese modelo. No era
una oficina, no era una unidad, no era una función específica, sino era una comisión conformada por todos los actores de la institución, ¿no? De las distintas direcciones, de las distintas oficinas. Entonces, todos se sentían involucrados. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que para hacer sostenible una política en general, ¿no? Pero pensando en una política de integridad, para que sea sostenible a los cambios políticos, esta política tiene que ser capaz de involucrar a todos los mandos medios y a los servidores públicos de la entidad, permitiéndoles identificarse con los resultados de esta política. Si no se identifican con los resultados de esta política, entonces no se van a comprometer, y por más de que haya estabilidad política, si no hay identificación y compromiso de quienes van a desarrollar las acciones y las actividades y de quienes operan, no funciona. Entonces la sostenibilidad está no en las esferas políticas, sino más bien en las esferas del servicio civil, ¿no? De quienes ejercemos el servicio civil. Comprometerlos, identificarlos e involucrarlos, haciéndolos responsables permanentemente de la implementación de las acciones. Gracias. Siguiente consulta. ¿Qué aspectos faltaría investigar sobre la integridad pública en el Perú? Bueno, hay, sin lugar a dudas, varios aspectos, ¿no? Yo diría que el primero es cómo se vincula. La integridad pública en nuestro país es un enfoque, se llama enfoque de integridad pública, ¿ok? Bueno, lo que yo creo es que el enfoque de integridad pública todavía le hace falta dialogar más con los otros enfoques de la administración pública que son muy importantes para tener una administración pública y una gestión pública eficiente, eficaz, etcétera, ¿no? Con el enfoque de modernización, con el enfoque de igualdad y de género, ¿no? Con el enfoque de poblaciones vulnerables, ¿no? Con el enfoque de interculturalidad, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho con la defensa pública de nuestro país, ¿no? Que está desconcentrada a nivel nacional en todas nuestras regiones. Y hemos discutido mucho, por ejemplo, Denis, solamente para ponerlo como ejemplo, hemos discutido mucho cómo los conflictos de intereses, ¿no? Pueden variar en su concepción por factores culturales, ¿sí? En algunos casos, aquello que se traduce como una dádiva, ¿no? Desde una lógica más de la administración pública, si se quiere, limeña o centralista, ¿no? En una determinada región, con una determinada cultura, en donde prima el intercambio, una dádiva, el otorgamiento, mejor dicho, ¿no? De un agradecimiento a un servidor por un servicio, ¿no? En esta lógica de intercambio, puede no verse como una dádiva, puede no reconocerse como una dádiva. Entonces, incorporar el enfoque de interculturalidad en la reflexión del enfoque de integridad y cómo estos son capaces de dialogar, creo que es una tarea todavía pendiente, así como el enfoque de integridad y el enfoque de igualdad y género, ¿no? En nuestro país, ¿no? Cuánto la corrupción afecta de manera significativa y específica el desarrollo de ciertos derechos específicos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y lo hemos visto en pantallas de televisión, lo hemos visto en casos muy, pero muy sonados y muy reconocidos, y que ahora se conocen como esas situaciones de sextorsión, ¿no? Entonces, creo que lo que hace falta es que los enfoques dialoguen un poquito más y que puedan cruzarse mejor para poder generar sinergias que promuevan una mejor gestión pública. Gracias. Nos preguntan, ¿cómo podemos controlar con más eficiencia la integridad pública de los servidores y funcionarios públicos? ¿Cómo podemos controlar
mejor la eficiencia, ¿no? Con de los ma- servidores públicos. con mayor eficiencia, la integridad pública de los Ah, servidores y funcionarios públicos. bueno, hay varias, hay algunas formas. Es importante, ¿no? Establecer, en primer lugar, cuando uno tiene un código de conducta ética, en el código de conducta ética tú estableces las conductas esperables para todos los servidores de la institución. Y el código de conducta tiene que ser basado o realizado sobre la base de conductas. Es decir, conductas son comportamientos concretos que son observables y medibles. ¿Ok? Una manera de seguir de manera eficiente el cumplimiento de la integridad en los servidores es estableciendo en los códigos de conducta comportamientos cada vez más objetivos que luego puedan traducirse en un esquema de indicadores de comportamiento ético o íntegro sobre los cuales se pueda hacer procesos de evaluación, procesos de seguimiento, ¿no? Para poder determinar brechas de capacitación, brechas de orientación, ¿no? En fin, esa es una manera, creo yo, efectiva y eficiente de hacer seguimiento a las buenas prácticas de integridad. Otro es desarrollando espacios en donde los servidores puedan compartir sus experiencias entre pares, desarrollar espacios donde los servidores puedan compartir sus dudas, donde puedan compartir sus inquietudes, donde puedan compartir eh, sus problemas cotidianos en el ejercicio de su función y que puedan recibir una retroalimentación abierta y amable para dar solución a esas dudas, ¿no? O a esas inquietudes o a esos problemas. Eso lo hemos hecho nosotros en el Ministerio a través de los jueves de integridad, que en un inicio se llamaban jueves de ética, ¿no? Y ahora estos jueves de integridad ya son un espacio abierto, inclusive, que se desarrolla a través del centro de estudios, ¿no? Para todos los servidores de nuestro país. Pero originalmente los jueves de integridad eran estos espacios más chiquitos, internos, de 9 a 1 de la tarde, en donde los servidores pasaban por grupos y hacíamos una metodología muy específica para sacar la duda, la inquietud, el problema, ¿no? Y comenzar a dialogar, a reflexionar juntos para aclarar mejor el panorama. A través de esos ejercicios, uno podía evidenciar cuáles eran algunos de los problemas asociados a la práctica de la integridad, algunos riesgos, ¿no? Entre otros, ¿no? Esos a modo de ejemplos, digamos, Denise, ¿no? Seguramente pueden haber más, ¿no? Gracias. Nos consultan lo siguiente. ¿Cómo contribuye la práctica de la integridad en la gestión pública a la creación de valor público? ¿Y qué medidas específicas pueden implementar las autoridades para asegurar que las políticas públicas generen beneficios sostenibles y equitativos para toda la ciudadanía? Bueno, la primera parte ya más o menos le he comentado. En esta cadena de valor de la gestión pública, en donde hay objetivos, insumos, eh, actividades o procesos, ¿no? Productos y finalmente resultados, ¿no? En esta cadena, cuando esta cadena se desarrolla con una perspectiva de cumplimiento, con una perspectiva de honestidad, ¿no? De eficiencia y de responsabilidad, es decir, con una perspectiva de integridad, esta cadena va a funcionar bien. Por lo tanto, si el producto esperado eh, con determinados estándares de calidad eh, se espera para ser entregado en 30 días, ¿no? Si la cadena funciona bien y todos los que estamos inmersos en la cadena hacemos lo que nos corresponde, en efecto el producto va a estar en 30 días o en menos días inclusive.
con la calidad esperada. Y si ocurre eso, entonces vamos a garantizar un resultado positivo para la población, ¿no? Una carretera, colegio, maestros y maestras mejor capacitados o capacitadas, ¿no? Médicos con un sentido del servicio mucho más, del servicio público, quiero decir, ¿no? Mucho más explícito, en fin. Y el resultado va a ser que la población va a tener mejor educación, mejor salud, mejor desplazamiento, mayor seguridad, etc. Entonces, a eso me refería cuando decía que la integridad influye directamente en la generación de valor público, ¿no? Y por lo tanto, influye también en la provisión de mejores servicios. Las autoridades tienen un papel fundamental en este proceso porque las autoridades representan o deberían representar siempre la referencia moral de la organización, ¿no? Si yo soy una autoridad, la palabra autoritas, ¿no? De latín significa ser uno mismo una representación de algo positivo, de algo bueno, ¿no? Eso es autoridad. Entonces, si yo soy autoridad, tengo que ser una referencia ética para mis trabajadores, para mis colaboradores, colaboradoras, ¿no? Para mis funcionarios y funcionarias. Y de esa manera yo voy a contribuir con mi capital simbólico a mejorar las buenas prácticas dentro de la organización. Ocurre todo lo contrario si se da todo lo contrario, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso el papel de la autoridad es muy importante, porque con su actuación facilita y promueve el ejercicio de las mejores prácticas dentro de la organización. Gracias. Nos preguntan, Carlos Mario, si de repente posees la data acerca de los avances o resultados que se han alcanzado en la implementación de la Oficina de Integridad, tanto de nuestro Ministerio de Justicia como el Ministerio de Vivienda, si lo tuvieras. La data sobre la implementación de las oficinas de integridad o del modelo de integridad. Avances o resultados alcanzados en la implementación de nuestra Oficina de Integridad. Bueno, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y estoy seguro que también del Ministerio de Vivienda, que tiene una oficina de integridad bastante fuerte, bastante fortalecida, ¿no? Con muchos años también el Ministerio de Vivienda, su oficina de integridad también es una de las más longevas que hay en la administración pública. Yo creo que ambas oficinas han venido desarrollando este instrumento que hoy en día es tan importante para organizar el trabajo en materia de integridad, ¿no? Que es el programa de integridad. Ustedes saben que cuando se hace la evaluación del modelo de integridad a través del índice de capacidad preventiva, esta evaluación arroja una brecha, ¿no? Es decir, los que no logran tener el 100% del puntaje, ¿no? Del estándar, ¿no? El porcentaje el porcentaje que no se logra genera una brecha de trabajo, para el trabajo, ¿no? Entonces, esta brecha se traduce en un programa de integridad, que es como un programa de trabajo anual en donde vas a hacer una serie de actividades para poder cerrar esa brecha, ¿no? Mayor capacitación, implementación del sistema de control interno, ¿no? Más oportuna, ¿no? Implementación del registro de visitas en línea actualizado, ¿no? Entonces, este programa de integridad tiene todas las actividades que tienes que hacer para poder implementar de manera correcta el modelo de integridad y las políticas de integridad. Lo que yo conozco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es que vienen implementando de manera muy, pero muy efectiva el plan de integridad, y en la presentación que han hecho de la evaluación del modelo de integridad también han logrado proveer de información sustantiva, ¿no? Para el estándar 1, para el estándar 2 y para el estándar 3 inclusive. Ahora, aparte de eso,
Aparte del programa de integridad y aparte del modelo de integridad, la Oficina de Integridad del Ministerio de Justicia ha ido explorando también otras rutas de trabajo, ¿no? Que puedan robustecer, que puedan complementar, que puedan fortalecer y que puedan también ampliar un poquito la mirada sobre el desarrollo de la política de integridad, por lo menos internamente. Entonces, hay también ahí un trabajo muy significativo que se ha venido dando, pero que no lo puedo decir ahorita, Denise, porque lo vamos a decir el día de mañana en el evento de las 9:30 de la mañana, que se llama Integridad y Ciencias del Comportamiento, y ahí vamos a hablar de las cosas nuevas que estamos haciendo. Así que confíen en que sí, en que estamos haciendo lo mejor posible en nuestro trabajo, así como el Ministerio de Vivienda, que también conozco y sé que está haciendo un gran trabajo desde su oficina de integridad, ¿no? Y de hecho, también mañana el Ministerio de Vivienda, dicho sea de paso, también tiene una actividad académica muy interesante en lo que es el compliance y el manejo del agua. Entonces ahí vamos a ver cómo nos complementamos para poder participar de ambos espacios que son muy importantes, ¿no? Gracias, Carlos Mario. Por favor, un espacio para al menos 2 preguntas más porque tenemos diversas inquietudes formuladas. La siguiente consulta es, ¿qué papel crees que juegan las oficinas de integridad en las entidades públicas para promover prácticas éticas? Fundamental. Las oficinas de integridad son fundamentales. Tener un oficial o un oficial de integridad representa la expresión de la voluntad política y del compromiso de la alta dirección con el desarrollo de las políticas de integridad en sus instituciones. Y más aún, tener equipos especializados y digamos, y en donde participen distintas profesiones, ¿no? Distintas especialidades profesionales, ¿no? Que puedan atender distintos ámbitos del desarrollo de la integridad, es clave, ¿no? Yo en lo particular trabajo, ¿no? Muy de cerca, soy parte del equipo de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia desde hace muchos años, ¿no? Como consultor ahora, pero igual siempre me siento muy cercano y veo que contar pues con un equipo así, ¿no? Donde hay abogadas, abogados, ingenieros, comunicadores, ¿no? Filósofos, ¿no? Le da un valor bastante significativo al desarrollo del trabajo, ¿no? Porque puedes atender distintas necesidades como la capacitación, como la gestión de riesgos o el control interno, como la difusión y la comunicación oportuna, en fin, muchos aspectos, ¿no? Entonces es importante tener oficinas de integridad, pero que estén fortalecidas, que tengan equipos especializados y sostenibles, ¿no? Que al mismo tiempo puedan ejercer, ¿no? Un liderazgo interno respaldado por la alta dirección. Eso es clave, ¿no? Así que sigamos apuntando a fortalecer las oficinas de integridad porque son las encargadas de orientar en materia de integridad, son las encargadas de calificar las denuncias de integridad o de corrupción que llegan a la entidad, son las encargadas de establecer medidas de protección para los denunciantes de actos de corrupción, son las responsables de brindar asesoría u orientación ética a los trabajadores. Es muy importante la labor que hace la Oficina de Integridad. Gracias. ¿Qué desafíos enfrentan las instituciones públicas en Perú para implementar una gestión basada en integridad y cómo podrían superarse? Perdón, ¿puedes repetirme, Denise? Disculpa, que nuevamente tuve una interrupción aquí de... ¿Qué desafíos enfrentan las instituciones públicas en nuestro país para implementar una gestión basada en integridad y cómo podrían superarlo? Bueno, los desafíos siempre van a estar en orden, digamos, en primer lugar, el desafío más importante al que se enfrenta, digamos, el desarrollo de una política de integridad, ¿no? Es el apoyo de la alta dirección, ¿no? La voluntad política, ¿no? Institucional.
A veces tenemos autoridades, ¿no?, que tienen muy buena voluntad y que muestran su apoyo decisivo para el desarrollo de las políticas de integridad y los resultados son muy buenos. Y otras veces no, otras veces las prioridades están, digamos, en otros sectores o en otros temas y eso se resiente, ¿no? Se resiente, se nota, ¿no?, en la provisión de recursos, en el desarrollo de las actividades que se deberían haber desarrollado, pero que no se pudieron desarrollar precisamente por la falta de recursos y de apoyo. Entonces, ese es el primer desafío, ¿no? Convencer a la autoridad que la integridad también le da valor a la gestión que desempeñan las autoridades públicas, ¿no? Y otro desafío importante está más bien asociado a cómo comunicar e involucrar a los servidores y servidoras en el desarrollo de las acciones de integridad, ¿no? Porque no basta, y esto lo digo con mucho aprecio y con mucho respeto, no basta únicamente con responder a los aspectos formales de la política de integridad, con responder a los aspectos formales y normativos del modelo de integridad, ¿no? Sino es muy importante y quizás desde mi punto de vista mucho más importante que los servidores de la organización se sientan parte del proceso, se involucren, que comprendan que esto es importante para su propio trabajo, para su propio desarrollo profesional y personal, y que por lo tanto participen, ¿no? No solamente participen en los eventos de capacitación, sino que participen activamente en el desarrollo de las acciones que se desprenden del modelo, ¿no? Entonces, ese es quizás el principal desafío, involucrar para generar cultura de integridad. No se puede generar cultura de integridad desde el cumplimiento formal de las acciones, sino la cultura de integridad se fomenta cuando se generan prácticas e identificaciones de los que forman parte de la organización con el tema. En este caso, nuestro tema es la integridad. Gracias. Por favor, para formular al menos una pregunta más. La consulta es, ¿cómo transparentamos la integridad en los colegios profesionales de nuestro país? Los colegios profesionales son organizaciones de la sociedad civil muy importantes porque son los colegios trasladan, ¿no?, un compromiso de especialidad profesional a la comunidad, ¿no? Actúan formulando proyectos y acciones que buscan impactar en la comunidad a partir de la especialidad profesional del colegio. Y cuando hay una visión de contribuir al desarrollo social, al desarrollo político, ¿no?, al desarrollo funcional de la comunidad, de la sociedad, por parte de los colegios profesionales, entonces podemos decir que hay una disposición, ¿no?, para hacer las cosas con una perspectiva de integridad, ¿no? Y esto también tiene que ver con la forma en cómo los colegios profesionales admiten a sus miembros, organizan a sus miembros y sancionan a sus miembros cuando es necesario de hacerlo, ¿no? Porque a veces hay consorcios, ¿no?, en determinadas profesiones que participan en proyectos de contratación pública, ¿no?, con el Estado, y a veces hay algunos consorcios que no juegan con las reglas debidas, ¿no? Y más bien juegan con reglas indebidas para ganar contratos, ¿no?, para hacerse de un mercado dentro del Estado. Eso los colegios profesionales deben ser capaces de sancionar efectivamente. Cuando un consorcio incurre en malas prácticas y está asociado, por lo menos sus directivos, a un determinado colegio profesional, el colegio profesional debe ser capaz de sancionar esas malas prácticas para que no se repliquen, ¿no? Y para generar una cultura de cumplimiento y de integridad al interior de los colegios profesionales. Entonces, por un lado es el servicio a la comunidad, pero por otro lado también es regular
¿no?, la actividad de sus miembros para que cumplan con las reglas establecidas en la sociedad. Muchísimas gracias, Carlos Mario. El tiempo es el enemigo número uno de estos espacios en donde te agradecemos que estés compartiendo con nosotros y actualizar nuestros conocimientos. Queremos agradecer a las más de 1000 personas que estuvieron conectados y hasta el momento estamos 980 personas conectadas. Por favor, desde tu dominio, la especialidad en el tema que has tratado el día de hoy, ¿podrías dejarnos alguna reflexión final, por favor? Bueno, en primer lugar, gracias, Denise, por la invitación y gracias a todos mis colegas que se han conectado a la conferencia el día de hoy. En realidad, la reflexión final siempre es, hay que mantener el espíritu, ¿no? O sea, hay que mantener la convicción de que nuestro trabajo es importante para millones de personas, por lo cual no podemos dejar de luchar, no podemos dejar de ser resilientes en algunos casos, ¿no? Y de brindar lo mejor de nosotros, porque hay más de 30 millones de peruanos y de peruanas que están esperando mejores condiciones de vida con servicios que van a ser producidos con nuestro trabajo. Actuar con integridad es actuar con compromiso frente a esta población de más de 30 millones de peruanos y de peruanas. Así que para adelante, colegas, se nos viene la Semana de Integridad, que sea un momento para celebrar juntos y juntas nuestro esfuerzo y nuestro cariño por nuestro país, desde donde estamos y haciendo lo que hacemos. Muchas gracias, Denise. A ti, Carlos Mario, nuevamente muchísimas gracias. A ustedes, señores participantes, invitarlos a estar atentos a las publicaciones que formulamos constantemente en nuestros diversos medios. Los esperamos en una próxima edición. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Con permiso. Hasta luego.